Mayordomía y finanzas con propósito. Es el tema que nos cobija hoy, que nos trae hoy. Es un tema realmente maravilloso poder saber que existen hombres en la Biblia que fueron mayordomos grandemente ejemplares como administradores. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de esto de la mayordomía. Mi nombre es Edgar Pedraza y pertenezco al equipo de transformación empresarial. Y hoy quiero que entendamos y comprendamos la importancia de la mayordomía, porque el dueño de todo lo entendemos es Dios. Entonces Dios quiere que como mayordomos podamos tener claro acerca de la capacidad que tenemos para administrar lo que Él nos ha dado en esta tierra, en este globo terráqueo. En la Biblia encontramos un sinnúmero de personas, un sinnúmero de hombres preparados que realmente lograron una mayordomía ejemplar. Entre ellos estaba José como gobernador de Egipto. El rey David, comenzando de pastor, llegó a la cima de ser el rey de Israel. Nehemías fue un constructor de murallas y gracias a la sabiduría y el entendimiento que ellos tenían acerca de la mayordomía, lograron que a través del paquete integral pudieran recibir y ayudar a cumplir la misión en la tierra. Pero ¿cómo administrar los talentos y los dones que Dios nos ha dado? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no somos dueños, sino somos mayordomos, que el dueño de todo es Dios. Para ello hemos escogido o preparado 4 herramientas fundamentales establecidas en la palabra de Dios. Y una de esas herramientas, la primera es la categoría del saco roto. Todo mi trabajo se va por un hueco. Y dice en Ageo 1, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mire lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujero. Y esta palabra hace énfasis en lo que significa realmente la categoría del saco roto. Pero ¿cuál es el motivo de esto? Que estamos aferrados a lo nuestro. Siempre estamos pensando en nosotros. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y descuidamos el altar de Dios. Y descuidamos los principios y valores que Dios ha establecido para nuestras vidas. Por ello estamos violando, en otras palabras, los principios fundamentales que Dios ha establecido. ¿Recuerdas el día en que querías tener unos dividendos adicionales a los que tienes, pero desafortunadamente te enfermaste o desafortunadamente se te dañó la estufa, se te dañó el carro y entonces todo se te fue como por un hueco? Todo se fue como si los bolsillos tuvieran un agujero y nunca has tenido lo suficiente. Usted debe de aprender el secreto de liberarse de la esclavitud financiera mediante el dar a otros, incluso en los momentos de necesidad de recursos y así llegar a esa categoría. Una segunda categoría es la categoría de la vasija. Y esta nos habla de dar con alegría y seguir siendo fiel en lo que se espera. En Lucas 16 dice que si somos fieles en lo poco, si sabemos administrar lo poco, seremos fieles en las grandes cosas. Pero si somos deshonestos en lo poco, las responsabilidades grandes difícilmente las podemos lograr. ¿Por qué? Porque somos infieles en lo poco. Y el ejemplo más significativo acerca de esta categoría de la vasija está escrita en Primera de Reyes 17, del 8 al 16.
Dice que cuando Elías anunció que venía un hambre en Israel, Dios le dijo: sal del arroyo donde te alimenté sobrenaturalmente a través de unos cuervos, y ve a Sarepta, donde encontrarás una viuda que te alimentará. Y miren lo que pasó. Cuando Elías encontró a la viuda, le dijo: por favor, pásame un vaso de agua. Pero después la llamó y le dijo: dame también un trozo de pan. A lo que la viuda le contestó: pan no tengo, solo tengo un puñado de harina en la vasija. Ahí habla de lo que significa la segunda herramienta, la vasija, y un poco de aceite en el recipiente. Estaba recogiendo leña, decía la viuda, para ir y hacer el pan para mí y para mi hijo y dejarnos morir. Ese era el concepto, era la concepción que tenía la viuda de Sarepta de la situación que estaba viviendo. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero tráeme a mí primero una pequeña torta, y si lo haces así, la promesa de Dios para ti es que la vasija nunca se agotará y el recipiente de aceite no se acabará. Ella y su hijo sobrevivieron a la hambruna durante muchos días, ya que tanto la vasija como el recipiente sobrenaturalmente se llenaban día a día. Si usted quiere pasar de la categoría del saco roto y llegar a la categoría de la vasija, vas a tener que dejar el miedo y utilizar la fe. Ahí es donde actúa Dios, porque precisamente en esa condición entras a terreno de milagros, y en este terreno es el que actúa Dios. La viuda obedeció y pasó de tener poco, escasamente lo suficiente, categoría del saco roto, y pasó a la categoría de la vasija. No solamente cubrió sus necesidades, sino que también cubrió las necesidades de Elías. Y por eso la vasija y el recipiente nunca faltó el alimento. Ya llegamos a la tercera herramienta que Dios nos ha permitido tener, y la tercera herramienta nos habla de la categoría de la canasta. Cuando sobra para dar y sobra para convidar. Es un proceso hermoso. Primero entregas tu orgullo y comienzas en un proceso de transformación como mayordomo. Luego estás dispuesto a dar incluso de lo que no tienes. Entonces se cumplen las promesas que Dios ha establecido para ti a través de su palabra, y llegas a la prueba de la canasta. En Juan 6, del 3 al 13, nos habla que cómo Jesús multiplicó los panes, cómo a través de un niño que salió de su casa precavido con comida en su canasta, fue movido a entregar todo. Y cuando entregamos todo al Señor, cuando le damos de lo que tenemos todo, entonces Dios nos bendecirá y multiplicará para cubrir cada necesidad. Él quiere pasarte de la categoría de la canasta a tener lo suficiente para pasar a otra categoría. Si abasteces a través de lo que tienes en tu canasta a otros, llámese familias, llámese multitudes, como le pasó al niño que ofreció su comida, y con esta Jesús alimentó a más de 5,000 personas. ¿Recuerdas la situación en donde diste de lo que tenías y viste a las personas que recibieron muy felices, y tú fuiste el más beneficiado? Porque es mejor, dice, bienaventurado es dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Y finalmente, la otra herramienta que tenemos es la herramienta de la categoría del granero, de pensar en grande. Dios quiere que tú y yo pensemos en grande, porque cuando pensamos en grande, entonces recibimos en grande. Si Dios puede confiar lo suficiente para que puedas dar a otros, Él te va a mover en esta categoría
para prosperarte como mayordomo. Él quiere que pienses en grande. Y el mejor ejemplo de pensar en grande está establecido en la Biblia en Génesis 41. Y la persona encargada de este milagro que sucedió fue José. Luego de que el faraón conociera la interpretación del sueño que él necesitaba saber, José una vez le dijo la interpretación del sueño. Inmediatamente el faraón le nombró como gobernador. Le dijo: tú serás el gobernador de Egipto, el administrador, la persona número 2 después de faraón. Inmediatamente salió José de la presencia del faraón, comenzó a trabajar e inspeccionar toda la tierra de Egipto y sembrar semilla, y tal como se había predicho, la tierra produjo semillas abundantes durante 7 años. Estos fueron los 7 años de vacas gordas que había establecido Dios a través de José a faraón para Egipto. José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños, dice la palabra. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera arena a la orilla del mar. Al final dejó de registrar todas las cantidades porque tanto había, tanto fruto tenía, que resultaba imposible medirlo. Finalmente acabaron los 7 años de abundancia de vacas gordas y comenzaron los 7 años de vacas flacas, de escasez. Fueron 7 años de hambre, tal como José lo había predicho. El hambre también azotó a todas las regiones vecinas, pero en todo Egipto había alimento de sobra para surtir a cada familia, a cada persona de allí, de la tierra de Egipto. Y todas las personas que venían de las ciudades aledañas venían y compraban a José el grano para poder subsistir, para poder vivir en esta situación tan complicada que estaban viviendo, porque el hambre era intensa en todo el mundo. A medida que Dios te va llevando, Él quiere ensanchar tu carpa, la carpa de tu vida, para que tú seas diferente, para que tengas suficiente para no solamente para ti, sino para que des a otras, ya que el propósito de Dios siempre será mayor. Quiere que tú crezcas día a día. En esta categoría serás usado como instrumento para tocar personas en todo el mundo, tanto con la verdad del Evangelio como con bendiciones sobrenaturales. Perderemos el temor al fracaso financiero cuando entendamos que la prosperidad la da Dios y que la riqueza no es para llegar a ser más que otras personas, sino para que podamos bendecir a otras personas. Este es uno de los propósitos de Dios para ti y para mí. El manejo de las finanzas del reino de Dios es contraria a las finanzas del reino del mundo. Sí, el reino de Dios es un lugar donde quien gobierna es un rey, y ese rey es Jesús, y Él tiene unos parámetros muy claros para poder ser mayordomo. Y uno de esos parámetros es la ética en los negocios. Y yo te invito para que tengas claro que ser ético en los negocios significa ser honesto. Porque el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas no dice mentiras. El Espíritu Santo es quien guía nuestros pasos, si realmente lo dejamos gobernar y lo dejamos que Él sea guiando nuestras vidas. Bien lo dice Proverbios 11:3. La honestidad guía a la gente buena. La honestidad guía a los justos. Pero la deshonestidad destruye a los traicioneros, a los pecadores. Seguramente has escuchado la frase que el fin justifica los medios, y a lo que se le da la importancia es al resultado. En el mundo actual resulta fácil pagar coimas, cebellez, para recibir contratos y recortarlos y tener mayores utilidades. Pero Dios nos llama a la cordura. Dios nos llama a decisiones precisas y elegir la bendición
no la maldición. Por eso Dios nos llama a ser honestos, transparentes. Como hijos de Dios, estamos llamados a hacer empresas, sí, claro, a trabajar y obtener ingresos y utilidades de una manera ética e integral, evitando toda práctica deshonesta. Ese es el llamado de Dios para ti y para mí. Entendamos que las utilidades y la generosidad son dos principios que Dios ha dado para ti. El alma generosa, dice en Proverbios 11:25, será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Y a veces pensamos que trabajando mucho vamos a lograr la prosperidad, pero la palabra nos dice que somos prosperados cuando somos generosos en abundancia. A Dios le interesa más nuestra actitud que nuestros hechos. Le interesa más lo que intencionalmente hay en nuestro corazón como empresarios, como emprendedores, como trabajadores o como profesionales en las diferentes áreas, que los mismos resultados que obtengamos. Hay que buscar utilidades, sí, pero con la perspectiva correcta y ser generosos y honrar a Dios con los recursos que Él nos provee. Así seremos mejores hombres, mujeres, mejores padres e hijos. Así seremos mejores porque es lo que Dios ha establecido en su reino. Vamos a terminar con unas preguntas para que en equipo podamos discutirlas. Y es, luego de que has visto lo que has oído hoy, ¿qué te muestra Dios respecto a las finanzas y a la mayordomía en el trabajo? Y el segundo es, ¿conoces a alguien a tu alrededor en el trabajo que maneje las finanzas como mayordomo fiel? ¿Qué es lo que más admiras de esa persona? Oh.